Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile. En esta clase vamos a cubrir algunos ejemplos interesantes y ejercicios relacionados con coordenadas polares para complementar las clases anteriores de esta semana. Vamos a comenzar con este ejercicio que se trata de determinar la ecuación cartesiana e identificar la curva de la ecuación dada en coordenadas polares. Así que aquí vamos a resolver por lo menos uno de ellos con el caso del θ sub 0 igual a 0 para dar una idea al menos de qué se trata esto. El resto de las cosas va a quedar como ejercicio propuesto al momento que ustedes estén revisando esto. Aunque en realidad este θ menos θ 0 no hace más que una rotación de la figura. Digamos de qué se trata. Aquí tenemos a mayor que 0, lo cual se podría sacar de las condiciones, o en el fondo uno podría analizar el caso negativo pasando el signo menos al coseno y hacer algún ajuste sobre el ángulo. No es tan grave la situación, se puede arreglar. Para que la situación sea más simple, lo vamos a trabajar así. Nosotros tenemos que tener en consideración identidades que relacionan al x, y con el rt. En particular, podemos usar que x es r coseno θ, que y es r seno θ, y que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Y esas cosas tienen que aparecer de alguna forma en la ecuación. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es desarrollar este coseno de la diferencia. Donde coseno θ 0 y seno θ 0 son constantes. La variable angular está en coseno θ y en seno θ. Así que tenemos una combinación lineal de esos dos. El siguiente paso va a ser tomar esto y multiplicar por r. ¿Por qué se justifica multiplicar por r? Porque a la izquierda me quedaría r cuadrado, que lo podemos devolver a x, y. A la derecha me queda r coseno θ, que es x, y r seno θ, que es y. Así que esto va a solucionar, digamos, lo que tenemos aquí. Entonces vamos a destacar lo que ya conocemos. O sea, lo que sabemos transformar a x e y. Y nos queda x cuadrado más y cuadrado es 2a, voy a abrir paréntesis, coseno θ 0 por x más seno θ 0 por y. Vamos a dejar todo esto en el lado izquierdo de la igualdad. Nos quería esto.
Si tomamos los primeros dos términos, podemos completar cuadrado, sumando algo conveniente para formar el cuadrado binomio. Y la derecha también, o sea, con los últimos dos términos también. Así que el siguiente paso en esto va a ser sumar el a cuadrado coseno cuadrado teta 0 para el primer cuadrado binomio y también sumar a cuadrado seno cuadrado teta 0. Eso me deja unos cuadrados de binomio a la izquierda. Y a la derecha, bueno, factorizamos el a cuadrado y nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, eso es 1. Por lo tanto, tenemos la ecuación de la circunferencia. El centro de esta circunferencia es a coseno teta 0, a seno teta 0, y el radio es a. Aquí es relevante indicar que el a es positivo para poder decir que el radio es a. Si el a fuera negativo, habría que poner un valor absoluto y ver cómo queda esto. Así que el caso a positivo es el que nos facilita la identificación de esa curva. Es una circunferencia, vamos a empezar dibujando la circunferencia para que esto sea más fácil. Esa circunferencia pasó por el origen. De hecho, si ustedes reemplazan el x por 0 y el y por 0, o bien, o sea, si hacen eso, van a obtener una igualdad. Y si van a la parte polar y reemplazan r igual 0, ustedes van a encontrar un ángulo para el cual esto se cumple. El centro se obtiene, digamos, a partir del punto A, 0, realizando una rotación con ese ángulo. Así que todo eso lo vamos a indicar ahora en la figura. Así que el A es el radio de la circunferencia. ¿Y cómo identifican el teta 0 en la figura? El ángulo que forma el centro al unirlo con el origen y con la parte positiva del eje X. Así que para que sea más simple de identificar. Esa línea que asumimos pasando por el 0. Tiene ese ángulo. Lo que puede ser interesante es ver qué pasa, por ejemplo, cuando teta es igual a 0. Entonces me quedaría r igual 2a coseno teta y con eso van a tener una figura, digamos, un caso particular de esto. Con el centro en la parte positiva del eje X. Lo que va a quedar propuesto para usted en algún momento que les parezca bien revisarlo de nuevo es en la parte 2i del ejercicio. Para ver cómo cambian las cosas. Si en vez de usar el coseno usan la función seno, ver qué pasaría en particular si el teta sub 0 fuera igual a 0 y todo ese tipo de cosas. Bien. Esto es básicamente la interacción que hay entre coordenadas cartesianas y polares. Vamos a pasar ahora a revisar otro de los temas que correspondía durante la semana. Bien, en esta parte vamos a completar algo que quedó pendiente de la segunda clase de coordenadas polares. Nosotros revisamos el área considerando una curva en coordenadas polares. Ahora la estrategia es usar dos curvas en coordenadas polares que se van a intersectar en algunas partes y van a determinar ciertas regiones. Para calcular el área, básicamente uno se tiene que remitir al caso de una curva polar y usarlo de forma adecuada. El bosquejo de la figura está en la siguiente página. Así que tenemos que hacer una resta de dos áreas. Veamos de qué se trata esto.
Bueno, bosquejo está en la figura. Para eso necesitamos dos curvas en coordenadas polares, en realidad dos funciones de un intervalo alfa-beta a valores reales. Tienen que ser continuas. Para que se forme una curva tienen que ser no negativas. Obviamente el alfa y el beta son constantes que además cumplen algo que nosotros hemos enfatizado en esa clase, que tenemos que indicar, para que no haya, digamos, alguna superposición. Vamos a decir que beta menos alfa es menor o igual que 2pi. Y además la primera función tiene que tomar valores menor o iguales que la segunda punto por punto. Eso nos da la idea de que la curva definida por R1 está más cerca del origen que la segunda curva. Así que el área de la región que está coloreada entre las dos curvas y dentro del sector circular dado por alfa menor o igual que beta menor o igual que beta. La idea para calcular esa área es tomar el área determinada por la curva mayor, R2, y restarle lo que define la curva R1. Eso me da básicamente la diferencia de dos integrales. Las dos tienen un factor 1/2 por fuera, entonces factorizamos el 1/2, integral de una diferencia de las integrales, y todo ese tipo de cosas nos dice que el área se calcula como 1/2, la integral de alfa hasta beta de una diferencia cuadrada. Esta idea es básicamente lo mismo que habíamos hecho en el método de Arandela. Nosotros realizamos primero el método de Visco y usamos el método de Visco para deducir el método de Arandela. Básicamente esto es el mismo tipo de razonamiento. Un problema que se ve ligeramente distinto del anterior, bueno, lo adaptamos para que el anterior lo resuelva. De esto tenemos un ejemplo. Determine el área de la región interior de una curva que se llama lemniscata, definida por r cuadrado igual 6 coseno de 2 teta. Bueno, ya tenemos la figura que es el tipo infinito que está ahí. Y al exterior de la circunferencia con centro en origen y con radio raíz de 3, que tiene por ecuación r igual raíz de 3. Cuando uno no conoce la gráfica, bueno, la circunferencia es más o menos evidente porque conocemos el centro del radio. Pero para el caso de la lemniscata, voy a indicar solamente lo que tendríamos que deducir para poder graficar eso. Pero la lemniscata sugiere, digamos, si uno no conoce o no entiende bien por qué obtiene esa figura, la sugerencia es analizar los valores admisibles para θ. Por ejemplo, en el intervalo desde menos pi hasta pi, por temas de periodicidad y todo eso, necesito que coseno de 2θ sea positivo, o a lo más 0. Entonces vamos a tener básicamente tenemos que analizar signos de esas cosas y nos queda bueno, vamos a cambiar de 0 a 2 pi para explicar esto. Bien, para el último intervalo de 7 pi cuarto a 2 pi, que es la parte que está acá, poder pasársela al otro, al primero, digamos, y escribirlo de manera más simple. Vamos a ajustar las cosas. Y vamos a decir que en el primer intervalo desde menos pi cuarto hasta pi cuarto. Eso por una parte. Además, es conveniente revisar las simetrías.
que en este caso las cumple todas, es decir, todas las que hemos revisado en el curso. Esta es la del eje X, esta es la del eje Y, y esta es la del origen. Por la fórmula que tenemos aquí, la del eje X debería ser simple de verificar. La del origen también, básicamente porque fijamos el ángulo θ y para un ángulo en particular tenemos R y menos R. Así que basta con verificar esas dos y la tercera viene como consecuencia de las otras dos. Y eso me dice principalmente que nosotros tenemos que conocer el gráfico entre 0 y pi cuarto. O sea, las dos simetrías me dice que yo puedo pensar entre 0 y pi medio, y lo que dijimos al principio me dice entre 0 y pi cuarto es suficiente. Y todo lo que pasa en el primer cuadrante va a ocurrir en los otros cuadrantes por la simetría. Para terminar los puntos de intersección, ahora ya continuando con la solución, sabiendo que la circunferencia no pasó por el origen, entonces basta con igualar las dos ecuaciones. O sea, en realidad más que igualar, usarlo como sistema. Es decir, tenemos r igual raíz de 3 y tenemos r cuadrado igual 6 coseno de 2θ. Entonces reemplazamos r por raíz de 3 en la segunda y me queda 3 igual 6 coseno de 2θ. El resto del razonamiento sigue igual. Coseno de 2θ tiene que ser un medio, y a nosotros nos basta la solución en el primer cuadrante, y la única solución en el primer cuadrante es θ igual pi sobre 6. Así que en la figura que tenemos, ese ángulo va a ser importante, va a ser pi sobre 6, donde se produce la intersección. Y ahora nosotros vemos que, ¿cuál es el área que queremos calcular? Al interior de la lemniscata y fuera de la circunferencia, son estas regiones tipo media luna que tenemos que calcular. Así que lo más interesante de todo esto es que en realidad sería suficiente con calcular en el primer cuadrante y multiplicar por 4, por todo el tema de la simetría. Así que ese 2 en realidad es 4 por un medio, 4 de las simetrías que hemos dicho y un medio de la fórmula del área. O sea, lo que habíamos coloreado con rojo en el primer cuadrante es un medio, la integral de 0 a pi sobre 6, lo que continúa. Y el 4, digamos, que está multiplicando es el tema de las simetrías. Y si volvemos a la página anterior, y nuevamente dibujamos ese ángulo θ igual pi sextos, tenemos que usar la fórmula donde el ángulo varía desde 0 hasta pi sextos, y para cualquier valor entre medio tenemos que ver la curva que va por fuera y la que va por dentro. Por fuera la lemniscata, por dentro la circunferencia. Así que tengo que tomar la ecuación de la lemniscata con r cuadrado, 6 coseno 2θ, ese va por fuera, menos el cuadrado de la raíz de 3. Y ahí está. Dos veces la integral de 0 a pi sextos de 6 coseno de 2θ menos 3.
calcular la primitiva me queda 3 seno 2 teta menos 3 teta, se reemplaza en el extremo, al reemplazar en 0 es todo 0, al reemplazar en pi sextos me queda, bueno, dentro del paréntesis, me quedaría 3 seno de pi tercios, eso es 3 por raíz de 3 sobre 2, menos pi medio, multiplicado por 2 da el resultado correcto. La observación, bueno, ustedes la van a poder leer. Básicamente uno tiene que ser cuidadoso al momento de encontrar los puntos de intersección. A veces en que uno no los va a encontrar todos quizás tan rápidamente. Y eso me parece que era lo que ocurría en la figura anterior. Entonces uno tiene que tener en consideración, bueno, aquí no está dicho, pero si las curvas pasan por cero, pueden haber dificultades para encontrar puntos de intersección a partir de las ecuaciones, y en otros casos cuando la fórmula no sea r función de θ, sino que r igual a r cuadrado, por ejemplo. Entonces uno tiene que estar atento a todos los detalles para eso. Y con el gráfico queda en evidencia cuáles deberían ser todos. Vamos a pasar a resolver el ejercicio, el primero de estos dos. En la clase anterior habíamos revisado uno bastante similar, que de hecho era equivalente en algún sentido a la mitad inferior de esto. Así que veamos de qué se trata. Termina el área de la región achurada, descrito por esa curva, r igual 4 coseno θ para ese intervalo. Vamos a resolver de inmediato. Porque aquí no hay que analizar muchas cosas como intersección, intervalo y demás. Es aplicar directamente la fórmula. Bien. Comienzo esta clase, lo que hicimos es que cuando teníamos una ecuación de tipo r igual 4 coseno θ, el gráfico era una circunferencia. Y el diámetro de la circunferencia es el origen, y en este caso va a ser el punto 4,0. Eso nos dice la figura también. Para el ángulo desde menos pi cuartos hasta pi sextos, tenemos esa región que podemos observar. Y la vamos a calcular entonces el área de esto. Aquí no hay dos curvas, una sola, así que usamos la fórmula directamente. Medio integral de menos pi cuarto hasta pi sextos de la función al cuadrado. Ya sabemos que podemos simplificar, usar la fórmula asociada a esto. Bueno, podríamos usar el ángulo doble o podríamos ir directo, que es lo que vamos a hacer, a la primitiva del coseno cuadrado. Usamos el factor 8 fuera para simplificar algunas cosas dentro. Entonces queda 4 por pi sobre 6 más pi sobre 4 más 2 seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2, menos seno de menos pi sobre 4, o sea, más raíz de 2 sobre 2. El resultado de esto es, veamos, si es menor 12, que sería 2 y 3, sería 5 pi sobre 12, simplificando sería 5 pi sobre 3, más raíz de 3, más raíz de 2. Esa es la solución usando las coordenadas polares, y nosotros nos gustaría asegurar, por ejemplo, gráficamente, o por lo menos en este caso se puede hacer, asegurar gráficamente de que ese resultado es correcto.
Si nos hubiéramos confundido en algún paso, tenemos que corregir. Así que eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Para eso vamos a dividir la curva de forma conveniente. Aquí tenemos el centro. Ponemos ahí. Ahí. Nuestra figura es, bueno, está dividida aparentemente en tres partes. Tenemos un triángulo, otro triángulo, y acá yo le tengo un solo sector circular, pero lo puedo tomar como que fueran dos. Y lo bueno es que cada uno de los dos sectores circulares, o los dos sectores circulares juntos en realidad, me da este número 5π/3, y estos triángulos, su área son lo que nosotros podemos ver aquí. Así que veamos. Si el radio de la circunferencia es 2, aquí tenemos 2 como base, aquí abajo tenemos 2 como altura, y aquí tenemos una altura que sería raíz de 3. Así que el área del primer triángulo es 2, por raíz de 3/2 me da la raíz de 3. Ese término está bien. En el triángulo el área es 2 por 2/2, el área de ese triángulo es 2. Así que este término está incorrecto. Lo vamos a corregir. Viene de que aquí calculamos incorrectamente. Así que veamos. Aquí dice seno 2 teta. Para esto sería seno de menos pi medio. Seno de menos pi medio es menos 1. Con el menos que venía de ahí, así que me quedaría más 1. Eso lo corrijo. En cuanto a esto, hay que revisarlo de acá. Acá tengo un cuarto de círculo. El área del círculo completo es 4π, así que aquí tengo pi, lo cual viene de ahí, está bien. Y acá tenemos un sexto del círculo, será 2π/3. Si está bien, eso está bien. Así que de paso, hoy tenemos una verificación un poco más de geometría escolar, de que el área es lo que nosotros habíamos obtenido, y aprovechamos eso para corregir un error al calcular en algún momento. No sé si quieren preguntar algo sobre esto antes de ir al siguiente ejercicio. Si quieren preguntar algo, aprovechen de preguntar ahora. Pareciera que no. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Bien, aquí tenemos un ejercicio aplicado en la prueba del semestre anterior. Y para que ustedes puedan trabajarlo, van a disponer de alrededor de unos 10 minutos. Después de eso pasamos a la solución. Naturalmente, si tienen dudas durante ese momento, pueden preguntar. Empecemos a revisar la solución de este ejercicio. Tenemos la desventaja, supuestamente desventaja de no conocer los gráficos, de 2 más coseno 2 teta y de seno de 2 teta. Y además tenemos que intersectar y todo ese tipo de cosas. Entonces veamos primero el tema de los puntos de intersección. Si uno va a eso, puede comprobar rápidamente que en realidad estas dos curvas no se intersectan. Es lo que vamos a hacer ahora. De hecho, viene de analizar, digamos, por ejemplo, para r de teta igual seno 2 teta, uno ve que seno está entre menos 1 y 1. Así que r lo más grande que puede ser 1. Esto figura lo más lejos que puede estar del origen, es una unidad. Así que atención con eso.
Si nosotros vemos ahora 2 más coseno 2 teta, uno se puede dar cuenta que como el coseno también varía entre menos 1 y 1, al sumar 2, lo más chico que puede ser es 1. Por lo tanto, si uno encuentra puntos de intersección, tendría que ser con seno de 2 teta igual a 1 y coseno de 2 teta igual a menos 1. Y estas dos al mismo tiempo no pueden ocurrir. De la segunda tenemos que el coseno de 2 teta tiene que ser menos 1. Y de la primera vamos a tener que el coseno de 2 teta tiene que ser 0. Así que no hay intersección. La opción del origen queda descartada por la primera curva. La primera curva no pasa por el origen. Además, también a partir de la desigualdad de arriba, la primera curva está por fuera de la segunda. Es decir, así que al momento de usar la fórmula de área, vamos a tener que usar la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Vamos a la simetría. Con la primera. Bueno, con r menos teta, bueno, dado que la función es función par, esto me va a dar como conclusión que hay una simetría en el eje X. Y si cambiamos teta por teta más pi, y usamos que coseno 2pi periódica, vamos a tener lo mismo que r teta, así que eso me da la simetría en el origen. De ambas sale también la simetría en el eje Y. Recuerden que si se cumple dos simetrías, entonces la tercera también se cumple. Para seno 2 teta ocurre lo mismo. O sea, bueno, tenemos que analizar con cierto cuidado. Reemplazar por menos teta, ahora tenemos una función impar, nos va a dar la simetría en el eje Y. Si queremos reemplazar, por ejemplo, teta más pi nuevamente, va a ocurrir similar a la anterior. Aquí hay una simetría en el origen. Y de ambas sale una simetría en el eje X. Y eso haría más simple el momento de calcular cosas. O sea, tengo que hacer un diseño de cómo es el gráfico de esto, digamos, en el primer cuadrante y multiplicar por 4. Es lo que vamos a hacer ahora rápidamente. En el primer cuadrante, bueno, R es positivo, así que no hay mucho que decir ahí, R1, digamos, y R2 también es positivo. Vamos con la primera. La primera curva empieza valiendo, digamos, R igual a 3, por el coseno de 0,1, y el coseno se va achicando hasta que en pi medios llega a coseno de pi que es menos 1, así que es como una cosa así, la primera curva.
Para la segunda, que tiene que estar dibujada dentro de esto, tenemos que analizar esto. Seno de 2 teta con teta entre 0 y pi medio es siempre positivo, pero digamos empieza aumentando hasta que alcanza un valor máximo que es 1 y se alcanza para teta igual pi sobre 4 y después se achica hasta volver a 0. Así que el gráfico en este caso es una cosa así. Por lo tanto, al momento de escribir la integral que calcula el área, usamos una diferencia cuadrada entre estas dos expresiones. Lo que está con azul al cuadrado menos lo que está con rojo al cuadrado. Volvemos ahora. Vamos a compartir ahora el gráfico de estas cosas para ver bien cómo es la situación. Ahí está, la figura. Así que, por lo menos cuando el ángulo varíe desde 0 hasta pi medios, tengo que tomar en consideración el segmento dibujado que termina barriendo el área que a nosotros nos interesa. Así que es una integral de 0 a pi medio usando la curva azul y la curva roja. Ahora recordemos por simetría. El área que nosotros queremos calcular, que es de toda la región, dentro de lo azul y fuera de lo rojo, es 4 veces lo que acabamos de diseñar. 4 veces un medio, la integral de 0 a pi medios, la función de fuera que es 2 más coseno de 2 teta al cuadrado menos seno cuadrado de 2 teta de teta. Bueno, vamos a escribir de manera más simple lo que está ahí. Bueno, aquí vamos. Aquí vamos. 4 más 4 coseno de 2 teta más coseno cuadrado de 2 teta menos seno cuadrado de 2 teta. Una línea más. 4 más 4 coseno de 2 teta más coseno cuadrado de 2 teta menos seno cuadrado de 2 teta es coseno de 4 teta. Puede ser con la misma fórmula del ángulo doble para el coseno 4 teta como el doble de 2 teta, o bien con la fórmula que relaciona esto con el coseno 4 teta en ese caso. Se van a simplificar algunas cosas y a fin de cuentas llegamos a esta expresión. Y eso es lo que tenemos que integrar. Ya sería 2 veces la integral de esto de 0 a pi medio. Y la primitiva es 4 teta más 2 veces el seno de 4 teta, o sea, el seno de 2 teta, más el seno de 4 teta sobre 4. Reemplazamos los extremos de la integral. Sigamos. Coseno de 4. Perfecto. Al reemplazar teta por 0, todo se hace 0. Al reemplazar teta por pi medios, tenemos algo más interesante, a pesar de que de nuevo seno 4 teta y seno 2 teta se hace 0. Simplemente eso. Hemos dicho seno 2 teta se anula
O sea, seno de pi es 0 y seno de 2pi también es 0. Y todo lo demás es 0. Así que aquí tenemos un resultado que es 4pi. Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo ahora. Quizá volver sobre alguna parte del razonamiento de este ejercicio. Bueno, para eso no hay consultas, así que vamos a dejar la clase hasta este punto. Como siempre, gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.